Bien, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a dar inicio ya a nuestra segunda sesión. En esta ocasión, ¿verdad? Como les menciono, me encuentro ya en trayecto hacia la, el estado de Chiapas para cubrir ese compromiso que tenemos con la organización y esperemos, ¿verdad?, que Dios nos acompañe, Dios esté con nosotros. Pero aquí estamos ahora a través de este medio, como lo hacíamos en tiempos anteriores. Pero lo importante es que estamos reunidos y que podamos nosotros continuar, ¿verdad? Después de haber ya orado y estado ya en comunión con el Señor, vamos a dar inicio ya a lo que es pues nuestra segunda sesión, la clase, ¿verdad? Muy buenos días a todos los que van entrando, se van conectando ya. Seguimos y vamos a iniciar. Bien, recuerden ustedes que la vez pasada anduvimos ahí nuevamente viendo, recordando lo que eran los continentes. Me da mucho gusto que muchos de ustedes, ¿sí? Aquí estoy rodeado de parte de sus trabajos, de este lado, de este otro lado, hacia aquí, hacia allá, aquí atrás de mí, ¿sí? Para que vean que he estado pendiente también recibiendo sus tareas, sus trabajos, han logrado identificar ustedes lo que son los continentes. Ciertamente algunos autores, algunas clasificaciones manejan 6, 7 continentes, los que no hay, pero de una manera más universal se manejan los 5 continentes que bien ustedes han identificado, han coloreado. Otra manera también aquí digital. Y también logré subir ahí algunos de sus trabajos, algunos de sus trabajitos también, algunos escritos, que los digitalicé, ¿verdad? Y los pusimos aquí atrás de mí, de este lado, de este otro lado, allá arriba, ¿sí? La mayoría, pues obviamente, pues es investigación, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias al internet, ahora es muy fácil acceder a información, ¿no? Basta con teclear allá en Google, ¿no? Y tenemos esa información, ¿sí? He estado leyendo, la mayoría coinciden, ¿no?, con los orígenes de los nombres, por qué se llaman así, por qué se llama Europa, por qué se llama África, por qué se llama Asia. Vámonos entonces ahora, si ya vimos la parte continental, vámonos a ver ahora lo que es la parte prácticamente de el mar, la parte de los mares, ¿sí? Y aquí podemos ver precisamente lo que tenemos como los mares o los océanos, ¿sí? Algunos de los planisferios que me enviaron contenían ya esta información. Los continentes es la Tierra, es el área en el cual se habita, ¿sí?, por los seres vivos, pero terrestres, ¿no? Y los océanos lo conforman los mares. Y prácticamente el mundo está bañado por, así como son 5 continentes, de igual manera, pues también se han denominado 5 océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, el Ártico, Polo Norte, y el Antártico hacia el Polo Sur. Ahí abajito, ahí abajito está el Océano Antártico. Nuestro país México, sí, tiene la bendición de tener y estar bañado por los dos océanos, el Océano Atlántico hacia el este y el Océano Pacífico aquí abajo de mí, toda esta parte de la República de México, Baja California, Sonora, Sinaloa, bajando, ¿verdad?, allá por Guerrero, siguiendo por Oaxaca hasta Chiapas, es Pacífico. De nuestro lado, lo que viene siendo el mismo Quintana Roo, Yucatán,
Campeche, Tabasco y seguimos para Tamaulipas, ¿verdad? Hacia allá es el océano Atlántico. Si lo podemos nosotros visualizar un poquito más con la siguiente diapositiva, se va a hacer también un poquito más fácil de que podamos identificar nuestros estados, ¿verdad? Ahí están. Sin embargo, a pesar de que son los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, pero también en nuestro mar o nuestra República Mexicana, pues también se han identificado que forman parte, mares que forman parte de los océanos, ¿no? Hacia el lado de Quintana Roo, allá los que están en Quintana Roo podrán saber que tenemos el hermoso Mar Caribe, ¿no? Con ese azul turquesa característico de el Mar Caribe. Los que estamos ese lado de hacia la península de Yucatán y Campeche, lo que es Tabasco, inclusive Veracruz y Tamaulipas, pues el mar que nos viene tocando, las playas, se le conoce como el Golfo de México, ¿sí? Hacia el otro lado, hacia el lado del Pacífico, veíamos que estaba Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y las Bajas Californias. Y dentro de las Bajas Californias, hacia acá, ¿verdad? Entre Sonora y Sinaloa hay una entrada de agua también, y eso conforma lo que se llama el Golfo de California. Muy visitado, muy importante para la biología, porque es un santuario donde las ballenas, ¿sí?, van a reposar en un tiempo, van a tener a sus ballenatos, a sus bebés, y forma parte muy importante de ese Golfo de California en la biodiversidad marina y sobre todo, ¿verdad?, en área específica de los cetáceos, que así se les conoce a las ballenas. Bien, pues ahí está la información, los océanos, ¿verdad? Recordemos que también los dos grandes, Atlántico, Pacífico, el Índico, y tenemos también prácticamente los del Polo Norte, Ártico, y el Polo Sur, Antártico. Vamos a leer estas definiciones. Aquí están, ¿sí? Se llama continente a las grandes porciones de tierra separadas por los océanos. Etimológicamente, la palabra océano proviene del verbo latino continere, el cual significa a la vez contener, sujetar, mantener unido. De ahí proviene el sentido de un continente como tierra que se mantiene unida o ininterrumpida, apenas delimitada por los accidentes, por las profundidades, ¿verdad?, geográficas de los océanos. Cuando hablamos de océano, hablamos entonces a una enorme extensión de agua salada que separa dos o más continentes, ¿sí? Masas colosales muy grandes, de grandes profundidades, alrededor de promedio de 3.900 metros de profundidad en promedio, ¿sí? Salvo las fosas marinas, las muy profundas, que tienen más de 11.034 metros se ha logrado medir, ¿verdad? Y todas ellas contienen un gran volumen de 1.300.000.000.000 de kilómetros cúbicos de líquido, ¿sí? Los océanos contienen el 94% del agua, del total del agua que existe en el planeta. O sea, el 94% del agua que existe en el planeta es agua salada, es agua de los océanos. El otro 6%, fíjense la importancia, ¿no?, es el agua que conocemos como agua dulce, ¿no?, la que encontramos en las lagunas, en los ríos, la que consumimos, ¿no?, aquí en Yucatán, la que se conoce, la que sacamos en los pozos, en los cenotes, ¿sí? Y vimos también que tenemos tres grandes océanos, el Pacífico, el Atlántico e Índico, y dos océanos menores, ¿sí?, el Ártico, Polo Norte, y el Antártico en el Polo Sur. Eso es lo que son la separación: continentes, tierra,
océanos, mares. Por eso, como en los mares y los océanos, fíjate que en proporción con respecto a la Tierra, representan un 71% de la Tierra, las mares. Por eso nuestro planeta se le conoce como el planeta azul, porque de lejos, lo único que vas a ver, se va a ver más los mares, los océanos, se van a ver mucho más que lo que es la parte de la Tierra. Por eso se le conoce como el planeta azul. Bien, hasta aquí un repaso de lo que vimos. Vamos ahora a ver también dentro de los continentes lo que vienen siendo los tipos de tierra, cómo está la Tierra, ¿verdad? Los tipos de relieves. Los relieves prácticamente pues son cómo están los niveles, el nivel de la corteza terrestre, la superficie de la corteza terrestre, ¿verdad? Para los que vivimos en la península de Yucatán, específicamente Quintana Roo, Yucatán y parte de Campeche, pues no es común, y de hecho nosotros no estamos acostumbrados a ver algún pequeño, al ver cerro, al ver una montaña, al ver una cordillera, no hay, no existen, salvo una pequeña colita de una sierrita que se encuentra allí en Yucatán, en el estado de Yucatán, aquí en Yucatán, por el lugar de Muna, yéndose hacia Campeche, ¿no? Fuera de esa parte, todo lo que es la península de Yucatán, geográficamente podemos considerar que es una tabla, número uno, ¿no? Una tabla, una planicie. Aquí las carreteras, muchos de ustedes las conocen, ¿sí? Las carreteras prácticamente, ¿de dónde vas? ¿De qué a punto? De tal lugar a tal lugar, traza una línea recta y ahí se van. No hay que subir, no hay que bajar, no hay que dar vueltas, no hay que dar curvas, ¿no? Solo les comentaba, las que están ahí por el estado de Campeche, que sí hay algunos lugares donde hay que ir serpenteando un poco, ¿verdad? Para librar la parte de la sierrita, ¿no? De los cerritos que están por allá, pues el Chacán y yendo también allí de Campeche hacia Champotón, ¿no? Podemos ver algunos pequeños elevaciones, unos pequeños cerritos por allá. Pero prácticamente no, o sea, yo creo que si nuestro hermano Vicente viaja, ¿verdad?, de Carrillo a Chetumal, es recto. Lo único que se pasan son los topes de los pueblitos y algunos desvíos, pero prácticamente todo es una planicie. Todo está plano. Aquí tenemos algunos ejemplos, podemos ver, ¿verdad? Tenemos lo que son la sierra, una montaña, el valle, que es la parte abajo de las montañas, la planicie, ¿sí? Tenemos colinas que son pequeñas, tenemos una meseta, la cordillera, como la cordillera de los Andes, ¿no? Que es una secuencia de montañas, ¿sí? Pero también no son los únicos. Tenemos aquí algunos datos más. La siguiente gráfica, podemos nosotros ver, fíjate, todo lo que tienen que aprender los muchachitos ahorita de la secundaria, ¿no? Prácticamente esto es una materia que se da en secundaria y yo he visto que allá es donde ven las características de los relieves. En este caso, miren cuántos hay. No solamente la parte hacia arriba, sino la parte también que pega hacia los océanos, hacia los mares, ¿no? Como la playa, las bahías, ¿no? Las deltas que vienen siendo las salidas de los ríos hacia el mar, ¿sí? Los cerros, mesetas, cañón, ¿no? Como el cañón del Sumidero. En estos días por ahí vamos a estar allá en Chiapas, ¿no? Ahí Dios me va a permitir estar por ahí visitando Chiapas y allá está el famoso cañón del Sumidero, ¿no? También hay laderas, vemos cordilleras. Allá muy arribita dice Pico. Quizás algunos de nosotros ya tienen la oportunidad de haber viajado por carretera hacia el DF, ¿no? De la península, ya sea que salgas de Campeche, de Chetumal, salgas de Tabasco, ¿no? Y la manera para ir al DF, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, ¿sí? Ahora se llama Ciudad de México, pues es a través por carretera,
se pasa a Veracruz y en Veracruz seguimos y vamos subiendo hasta llegar a Orizaba. Y desde que estamos viajando vemos, ahí se ve el pico de Orizaba, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes conoce el pico de Orizaba? ¿Sí? No precisamente que nos hayamos subido, pero sí lo hemos podido visualizar a la distancia, el pico de Orizaba. ¿Sí? Bien. Continuamos, fíjate cuántas cosas hay. Para efecto de aprendizaje, ¿verdad? Les voy a dejar que ustedes investiguen, ¿sí? Precisamente cuáles son las características de este tipo de relieves. Importante esto, poquito importante. ¿Por qué estoy tocando estos temas? ¿No? Porque recuerden que para nosotros tenemos que contextualizar y meternos nosotros ahora en esta parte de cómo era la geografía y los relieves en los lugares bíblicos, ¿sí? ¿Cómo eran, de qué hablan nuestras Biblias, nuestros textos bíblicos, de cómo eran? Tenemos, por ejemplo, fíjate, para que vayamos entendiendo, ¿sí? El monte Sinaí. Esto que tenemos aquí por acá, es el monte Sinaí. ¿Le suena el nombre? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que sí, porque pues todos nosotros hemos y sabemos o hemos leído o estudiado, ¿verdad? El libro del Éxodo, el libro de Deuteronomio, y sabemos qué acontecimiento o qué acontecimientos han sucedido o se ha manifestado la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Sí? A ver que comenten ahí. El pastor Gabriel va a estar leyendo, ¿verdad? Algún acontecimiento que sepan ustedes que sucedió en el monte Sinaí. Y yo sé que ustedes sí saben, y desde luego, claro, ¿no? Ahí está quién. Ahí está mi tío. ¿Cómo se llama mi tío? ¿Lo conocen? Empieza con Mo y termina con Ses. Ah, claro, Moisés. Ahí está el buen Moisés, ¿no? Cuando recibió. ¿Cuántas tablas recibió Moisés en el monte Sinaí? ¿Cuántas? 4. Pero solo tiene 2. Sí, pero tuvo 2, las quebró y luego después le dieron otras 2. Bueno, ahí en el monte Sinaí, fíjate, rocosa, piedra, ¿no? Yo les comentaba la vez pasada que para nosotros, ¿y dónde se perdió? En el monte, ¿no? Salió a buscar, les dicen tirar venado, fue a cazar venado, ¿no? Y se perdió en el monte. Para nosotros el monte es cualquier parte de fuera de la ciudad, fuera del pueblo, que no está habitado, que no tiene construcciones, ¿no? Unas pequeñas, no llega ni a bosque, no llega ni a selva, pero para nosotros esto es monte. Pero geográficamente hablando, monte es una elevación, ¿sí? Es un cerro, ¿sí? Por lo general rocoso, ¿sí? Por lo general con muy poca vegetación. Ahí está el monte Sinaí. ¿Algún otro monte que recuerden o que se acuerden que aparecen en la palabra, en la Biblia? Monte Sión. Desde luego, monte Sión. Sión, ¿no? Hija de Sión. El monte Sión es una elevación también que se encuentra precisamente en Jerusalén. Cuando se dice hija de Sión, se está refiriendo a la ciudad, al pueblo, a la localidad de Jerusalén. ¿Sí? Han visto, ¿verdad? Hay veces en algunos salmos, en algunos escritos, algunos profetas mencionan a Sión o el monte Sión o la hija de Sión. La hija de Sión se refiere a la población, a la ciudad de Jerusalén. Obviamente, pues esta imagen que tengo aquí, pues la bajé de la internet y como ven, pues ya tiene muy hacia la parte, se ve inclusive una carretera. Obviamente, pues es una foto pues reciente, actual, ¿no? Ya habitado, ya no vestigios, pero lo que quedan de lo que era originalmente los tiempos
bíblicos y en los tiempos de Jesús. De hecho, todo Jerusalén ha sido urbanizado, ¿no? Todo Israel, toda Tierra Santa, prácticamente ha sido invadida por la modernidad, ha sido invadida por la urbanización. Entonces ya vimos que el monte Sinaí, el monte Sión, como ven, igual se ven muchas piedras, ¿no? Y no me refiero a los vestigios que están como muritos, sino me refiero a lo que es la base, en alto, ¿verdad? Se ve un monte, se ven piedras, se ven rocas en esa elevación. Otra imagen también que podemos ir visualizando de los tipos de relieves. Recuerden que estamos viendo relieves, ¿no? Aquí está desde el monte Sión. Es como se ve en la actualidad, prácticamente, cómo está Jerusalén en la actualidad. ¿Sí? Desde el monte Sión se ven allá construcciones, algunas tipo antiguo, tipo árabe, tipo israelita, algunas construcciones modernas, y se ve la carretera que les hacía yo mención, ¿verdad? Por aquí pasa a un lado mío, se ve lo que es la carretera, la urbanización que hay. Mira, hay un detalle en Jerusalén y el monte Sión, un detalle que quiero que sepamos, que recordemos, que no olvidemos. Ustedes saben, ¿verdad?, que Jerusalén, ¿sí?, es la capital, prácticamente, la capital de lo que viene siendo dos de las religiones, o las religiones más importantes que existen en el planeta. Una es el Islam, los árabes hermanos, árabe hermano, ¿sí?, todos los que son Islam, y el judaísmo, que el judaísmo es el origen de nosotros, el cristianismo. Para nosotros es importante también Jerusalén. No necesariamente que sea, ¿verdad?, un centro ceremonioso para nosotros, para los cristianos, pero sí para los judíos. Sin embargo, ¿sí?, esta situación de compartir esa ciudad, esa sede, ha recurrido porque tiene un dato histórico. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Abraham recibió una promesa por parte de Dios con su mujer Sara. Iban a tener un hijo de la promesa. Sé que dicen Isaac, ciertamente. Pero recuerden ustedes que antes de tener a Isaac, o sea, Abraham, tener a su hijo Isaac, se desesperó un poco su mujer Sara y le dijo: mira, aquí está mi sierva, aquí está mi esclava, está guapa, está bonita, ¿no? Se llama Agar. Acuéstate con ella, ¿no? Tiene un hijo con ella y nosotros lo crecemos como si fuera nuestro. Sí, es de mi confianza. Y de entonces la Biblia nos cuenta y nos narra precisamente que de ese origen, de esa relación entre Abraham y Agar, nació, ¿quién? Ismael. Entonces fíjate cómo se dan las cosas. Islam, ¿no? Los islamitas, ¿no? Ismaelitas. La religión islam o los árabes tienen su origen también en el judaísmo. Su papá de ellos también es Abraham. Y ellos dicen: también nos corresponde a nosotros somos dueños de estos lugares, de esta tierra, porque nosotros, sí, venimos del hijo primogénito, el primer hijo que tuvo Abraham, ¿sí? Por eso el Islam y el judaísmo consideran esa explanada en Jerusalén de las mezquitas como el centro del mundo. Es el lugar donde comenzó todo. Estas dos, dice aquí, esas dos religiones coinciden en señalar, hay una gran roca allá que sobresalía del monte Moriah, mira, otro monte Moriah, como la piedra fundacional. En ese lugar, en el monte Moriah, había una piedra, hay una piedra, ¿sí? Y entonces se dice, esa roca es doblemente sagrada para los musulmanes.
Porque afirman que allí fue donde Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo. ¿A qué hijo? Pues desde luego, a Isaac, ¿sí? Pero en esa piedra es para ellos donde su profeta llamado Mahoma, allá fue como le pasó a Elías, que fue ¿qué? Arrebatado, que fue llevado hacia el cielo, ¿sí? En ese lugar. Por eso para los islámicos es importante ese lugar, ¿sí? Para los judíos la importancia de ese lugar, de esa piedra, reside en que señala el lugar elegido, fíjate, por el rey Salomón, el hijo de David, para construir el primer templo, ¿sí? El templo que se construyó en tiempos de Salomón, donde se guardaba esa famosa, el Arca de la Alianza, ¿sí? Hoy en día, ese lugar, esa piedra, ese lugar, pues no está al aire libre. Si ustedes ven ahí arriba, ¿sí? Aparece como una cúpula de color amarillo, color oro. Entonces, esa piedra fundamental se encuentra en ese lugar, bajo esa cúpula, resguardada por ese lugar, pero ese lugar, ¿sí? Es precisamente de los islámicos, de los árabes, ¿sí? Ese lugar no le pertenece o no tienen acceso los hermanos judíos. Y esa cúpula tiene su origen allá entre los años 687 a 691 de nuestra era, ¿sí? Después de Cristo, el califa Abd al-Malik, creo que era más que Malik, creo que era Malish, que no, Malish quiere decir huiro. Bueno, el califa construyó ese gran templo en la zona de Jerusalén para proteger la piedra fundacional. Según la tradición musulmana, esta roca fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos, por lo que se trata del tercer lugar más sagrado del mundo para el Islam. Para los islámicos, ¿no? Tienen lugares santos, lugares sagrados. Es como, por ejemplo, para el catolicismo romano, el Vaticano, ¿no? La sede, la Catedral de San Pedro es un lugar importantísimo. Para los musulmanes tienen un lugar que se llama la Meca, un lugar de adoración llamado la Meca y otro llamado Medina. Y después de la Meca y de Medina, ¿sí? Como el pastor, como el hermano, como la hermana, ¿sí? Tienen entonces ellos este lugar, ¿sí? Allá en Jerusalén. Esa, ¿sí? También la cúpula de la roca, junto a la cúpula de la roca, a un lado ahí cerca, también hay un más importante que está ahí en el monte Meriah. Estamos hablando en Jerusalén, ¿sí? La mezquita de Al-Aqsa fue construida en el siglo VIII. Fíjate dónde se construyó esta mezquita, dónde se construyó este lugar de los islámicos. Si la piedra angular, la piedra fundamental estaba precisamente bajo la cúpula de la roca, ¿no? Y ese fue el lugar donde se había construido el primer templo de Jerusalén de Salomón, pues obviamente que este lugar sagrado para los islamitas, sí, está en el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Como decimos, se pusieron vivos, ¿no? En el siglo VIII, después de haber construido la cúpula por el califa. Bueno, vamos a seguir ganando más lugares, porque todavía el judaísmo no se había estructurado, pero los islámicos sí, y fueron, ¿verdad? Y fueron tomando esos lugares que para ellos también son sagrados, para ellos también son lugares santos, ¿no? Dentro de su religión, dentro de su creencia. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, ese monte Moriah, ese es un lugar sagrado en eterno conflicto. Porque dicen los islámicos nos pertenece, y dicen los judíos es que es la tierra que nos prometió
nuestro padre Abraham, y es la tierra donde se le construyó su lugar santo, su templo. Pero dicen los islámicos, momento, ¿no? Como les decía, tu padre Abraham también es mi padre, ¿no? Y el padre de su hijo primogénito, por lo tanto nos corresponde a nosotros el derecho de esos lugares. Entonces, y ese conflicto desde el inicio que se fueron separando, aquellos, ¿sí? Cuando fue expulsado Agar e Ismael, ya que había nacido Isaac, ¿no? Y del conflicto, pues perduró por generaciones hasta entrar en conflicto en tiempo actual, ¿no? Por eso precisamente Jerusalén, el pueblo, el país Israel, está siempre en una constante guerra, no con otros países, sino con varios países en realidad, con toda la organización o la religión o la creencia islámica, ¿sí? Están en ese conflicto, en ese pleito por ese lugar, por esos lugares. A ustedes creo que han oído hablar algún tiempo de la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza es una porción allí que se encuentra en Tierra Santa. Lo vamos a ver en alguna de las siguientes clases, cuando entremos ya más precisión de buscar y ubicar el lugar, ¿verdad?, donde está Jerusalén, cómo caminaron Moisés en el desierto, ¿no? Recuerden que todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora, sigamos. Dentro de Jerusalén se encuentra un lugar, como yo decía, ¿verdad? Aquí están mis paisanos, ¿sí? Los judíos, mira, con sus trencitas, con sus sombreritos, todos ellos son judíos, y dentro del judaísmo, y dentro de ese lugar, hay un vestigio que se conoce como el Muro de los Lamentos. Lugar, una pared, ¿no? Donde para los judíos es un lugar santo, un lugar sagrado, donde ellos van a orar, van a buscar de Dios. Algunos cristianos que hacen un viaje a Jerusalén también acostumbran visitar, ¿verdad?, el Muro de los Lamentos, porque el Muro de los Lamentos es un tramo, lo que queda de una pared, de lo que fue la reconstrucción del templo que construyó Salomón, ¿sí? Este segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Otro de los nombres, como se le conoce a este muro de los lamentos, es Kotel, término hebreo, obviamente, que se traduce como muro o pared. Por eso la explanada en la que hoy se encuentra el Muro de las Lamentaciones se llama Plaza del Kotel, la Plaza del Muro. El muro del judaísmo, el significado del Muro de los Lamentos, deriva de los objetos más sagrados para el mundo hebreo. Como decíamos, porque ahí está la piedra angular o la piedra fundacional, la del fundamento, la piedra, ¿verdad?, donde ahí el Salomón dijo, aquí se va a construir el templo, la casa de adoración para nuestro Dios. Por eso es importante. Veamos un poquito al respecto. Surgen algunas preguntas o dudas con respecto a ese templo, ese palacio. Miren, es una representación, obviamente, ¿verdad?, una reconstrucción de cómo era la majestuosidad de esa construcción que hizo Salomón. Si leemos el libro de los reyes, libro de crónicas, vamos a hablar de Hiram, vamos a hablar de la reina de Saba, vamos a hablar de grandes reyes y reinas, ¿verdad? Grandes arquitectos, albañiles, trabajadores, artesanos, ¿sí?, que trabajaron años para construir y levantar aquel sueño que tuvo el rey David, el papá de Salomón, ¿sí? David dijo, quiero construir un lugar santo para que el arca de la alianza no esté andando, se la habían robado. Saben ustedes la historia, ¿verdad? Y
finalmente fue Salomón el que pudo construir y hacer ese enorme santuario, ese templo en Jerusalén. Sí, allá por el año de antes de Cristo, 952 años antes de Jesús, sí, se llevó a cabo. Sin embargo, sí, por problemas y conflictos con los babilonios, viene una destrucción y acaban y derrumban ese hermoso santuario. Ay, condenados babilonios, ¿por qué nos destruyeron ese hermoso santuario? Bueno, en fin, ¿sí? Entonces, 70 años dura esa cautividad del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan la historia de Belsasar, o sea, Daniel, sus amigos, Abed-Negó, como les cambian el nombre, ¿verdad? Que fueron llevados a cautividad en Babilonia. Entonces, según la profecía, 70 años iba a durar esa cautividad, y precisamente después de esos 70 años, si te suenan los nombres ya de persas, Ciro, bueno, quizás te pueda sonar Zorobabel, te puede sonar Esdras, Nehemías, ¿no? Que son entonces ya los que, estando en el exilio, cautivos o presos o esclavos, o al menos, pues no precisamente presos, pero al menos sí, ¿verdad?, bajo órdenes. Entonces, al caer los de Babilonia, pierden su mandato, ¿sí? Suben los persas, y dice, pues yo contra ustedes, contra los hebreos, yo no tengo nada, ¿sí? Le piden entonces, déjanos regresar y volver a ver qué quedó, qué hay de nuestras tierras, de nuestra gente, de nuestras familias, ¿no? Entonces viene el regreso y la reconstrucción. Podemos ver, la historia nos marca la reconstrucción de las puertas, la del pescado, la de la fuente, ¿sí? Todo esto lo podemos ver allá en los libros de Esdras, en Nehemías. Ahí está parte de la historia de la reconstrucción del templo que construyó Salomón, ¿sí? Que duró 400 años, lo demolieron y ellos entonces lo reconstruyen. En los tiempos de Jesús existía este templo, este lugar santo, ya reconstruido, ¿sí? Sin embargo, recuerden que había un conflicto en los tiempos de Jesús con los romanos, habían tomado cautivos o presos, bueno, habían hecho cautivos y dominado y sometido al pueblo hebreo, y precisamente por eso no querían que Jesús tome el reinado, porque dice, van a tener rey los hebreos, se van a alzar, van a pelear en contra de nosotros, nos van a quitar el dominio. Por eso entonces el complot que se hizo para precisamente crucificar, para matar al rey de los judíos, a Jesús. Tenía un propósito el Señor, ¿verdad? Vencer a la muerte. Bueno, pues los romanos precisamente 70 años, el año 70 después de Cristo, ¿sí? Bajo los mandos de un sargento, un militar, un dictador, ¿no? Un guerrero llamado Tito, ¿sí? En el año 70, entonces reinaba en aquel entonces Herodes. Herodes como que era un nombre genérico, ¿no? Porque podemos ver Herodes, pero en varios tiempos de la Biblia, en tiempos de Jesús, ¿no? Entonces reinaba Herodes III, vamos a decirle, ¿no? Herodes. Y entonces en ese tiempo, en el año 70, nuevamente fue destruido el templo, aquel que dijo Jesús, ¿sí? Destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y decían aquellos que lo acusaban, ¿cómo dice que en 3 días? Tantos años llevó construir y reconstruirlo para que él diga 3 días. Obviamente se refería a quién. ¿Ah? Jesús se refería a quién, a su templo, a él, que él iba a resucitar al 3er día. Bueno, algunos datos aquí históricos, algunos datos geográficos importantes que se encuentran en Jerusalén.
y como parte, ¿verdad?, de la geografía, nos va ubicando en tiempo, en la cronología, en los tiempos bíblicos. Está en el proyecto ya, un poco más adelante también, ver los tiempos bíblicos, la cronología. ¿Qué acontecimientos han pasado desde la creación hasta el cristianismo actual? ¿Y qué relación hay, por ejemplo, ¿no? ¿Qué profeta estuvo, en qué año, en qué tiempo, bajo qué rey estuvo, ¿no? ¿En qué año, en qué tiempo estuvo tal acontecimiento? Aquí ya vimos, por ejemplo, que Salomón, ¿verdad? 976 años antes de Cristo. Quiere decir que unos años antes estaba precisamente Saúl, estaba precisamente David, ¿sí? Vamos a poner 1000 años antes de Cristo, ¿no? David estaba tirando, ¿verdad? Tumbándose al filisteo Goliat, ¿sí? Y los tiempos, se llama la cronología, la línea del tiempo. Muy interesante, muy bonito. Si tienen ustedes curiosidad, un tiempo en estos días de la semana, pon allá línea del tiempo bíblico, ¿no? Y vas a encontrar muchos artículos, muchos videos que hablan y relacionan esto, ¿no? Pero de todos modos, se va a dar como clase, se va a dar como materia, se va a analizar esa línea del tiempo bíblico. Muy importante para conocer y saber, ¿no? Precisamente lo que estábamos hablando el día de hoy, la importancia de el Islam y el judaísmo que comparten ese lugar santo, ¿sí? Si no hubiese la cúpula de la roca de oro, tuviésemos nosotros, ¿qué? Ese hermoso templo de Salomón. Pero lo destruyeron los romanos, primero los babilonios, luego los romanos, y de 500 años después se pusieron vivos los, ¿verdad?, el califa, y construyó él, y le siguieron construyendo su mezquita. Bien, ahí está, en el mismo lugar. Y nos dejaron, ¿qué? El muro de los lamentos. Una pared nada más, un muro que no pudieron derribar. Fue lo único que les quedó a los judíos y al cristianismo. Bien, ¿vamos bien? Bueno, hasta aquí el breve, prácticamente, la introducción a lo que es el Monte Calvario, donde fue crucificado. No vayan a pensar que estoy en Halloween, ¿eh? No. Dice, mira, el pastor no está poniendo, ¿verdad? Cuando acaba de pasar, hace un mes pasar Halloween, está poniendo calaveras. No. Monte Calvario, conocido también como Gólgota, el monte de la calavera. Monte, fíjate, ¿qué ves? Un cerrito nada más, una piedra, ¿no? Parece que estoy yendo en la carretera en la autopista de Campeche a Champotón. Así se ve, ¿verdad? Así se ve Pues ese monte Calvario, donde fue crucificado Jesús, Calvary en inglés, ¿no? Monte Calvario o Gólgota, que quiere decir la calavera. ¿Por qué quiere decir la calavera? Si ustedes ven, se puede notar, ahí en ese círculo le he marcado, en ese círculo rojo, se ven las facciones. Bueno, quizás en aquellos tiempos se marcaba más, ¿no? Pero en tiempos actuales todavía se ve, ¿verdad?, la parte de la cuenca de los ojos, se ve como la nariz chata y como parte de unos dientecitos. Si lo comparamos, como le puse ahí arriba, ven con un cráneo, con una calavera, pues sí se parece, ¿verdad? Véanlo bien. Yo sí le veo facha de calavera, ¿sí? Por eso le llamaban, desde los tiempos de antes de Jesús, al monte Calvario, el monte la calavera, el monte Gólgota. Bueno, según el idioma que lo querían nombrar, ¿verdad? Para unos era Calvario, para otros era Gólgota. Quiere decir lo mismo, calavera, el monte de la calavera. El monte, ¿verdad?, del cráneo. Ahí está. Monte. Una parte nada más. Bien. Vamos entonces ahora sí, después de haber dado un paseo por Jerusalén, haber conocido el monte de Sinaí, ¿verdad? Por ahí conocimos también la calavera. Vámonos a ver algo muy importante, que es algo que se parece como tenemos nosotros también en la Biblia.
La Biblia que conocemos ahora, ¿sí? La podemos conocer y la sabemos que la tenemos en un solo libro, en una sola encuadernación, ¿sí? Tenemos una Biblia. Y esta Biblia, o la Biblia como la conocemos, nuestra versión cristiana, evangélica, consta de 66 libros. Tiempos de Jesús, en tiempos de los profetas, primero no habían libro, porque no eran libros, no había imprenta. Y segundo, ¿verdad? Eran rollos, eran escritos, manuscritos, o sea, escritos a mano. Todo se escribía a mano, ¿sí? Y eran en rollos, conocemos de esto. Pero no había una manera de ubicarlos. El mismo Jesús decía, como están las escrituras, ya lo dijo el profeta. Para nosotros decimos, ¿verdad? Hijo de hombre, esos huesos vivirán, me dijo. Y yo le dije, solo tú, Señor, lo sabes. Ezequiel 37, ¿qué? 4, 3. Ajá. Nosotros, así, sabemos e identificamos por el título del libro, por un capítulo, por un versículo. Y podemos identificar. Todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Todos lo sabemos. Filipenses 4, 13. Y rápidamente buscamos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Son referencias que en los tiempos de Jesús y en los escritos normales y naturales no existían. A alguien se le ocurrió, la verdad no sé a quién, pero fue brillante la idea que cuando empezaron a hacer los hermanos Gutenberg a hacer los libros y a imprimir la Biblia, alguien dijo, bueno, ¿y cómo, en qué página está? Era difícil de aprenderse, verá, 800, 900 páginas. Dijeron, ¿y qué tal si parece que les vamos separando las escrituras y les vamos asignando numeritos? Bueno, pues así como se hizo con la Biblia, esas referencias, pues también la tierra, desde hace mucho tiempo, se les ocurrió a alguien trazar o pintar en el mundo líneas imaginarias, o sea, no existen, ¿no? Líneas imaginarias. Una, por ejemplo, yo le digo como cuando cortamos la naranja, la naranja de China, la cortamos así hacia la mitad y la desprendemos así, ¿no? Horizontal. Y otra como cuando la mandarina, ¿no? Que es como en gajos, así. Entonces, horizontales y verticales, líneas imaginarias, ¿no? Y dijeron, vamos a dar 1, 2, 3, 4 y empezaron así y hacia abajo también. En medio, la línea de medio, ¿sí? Será muy fácil identificar porque donde sea que pases la cortas en medio, se cortaba en medio, ¿sí? Le pusieron la palabra, esa línea se llama Ecuador, como el que le ganó allí, el fútbol, ¿verdad? El país Ecuador, que le ganaron a los de Qatar. ¿Les gusta el fútbol? A mí un poquito, a mí bastante también. A mí sí me gusta, ¿sí? Bueno, ahorita está jugando México, ¿sí? Por ahí en alguno estamos pendientes, ¿verdad? Bueno, yo estoy viajando, pero estaré checando yo también ahorita mi celular, ¿verdad? Mi Twitter o por aquí, o el Facebook, las noticias, a ver cómo va el partido. Espero, ¿verdad? Que esté ganando México, o al menos que no esté perdiendo. Bien. Entonces, regresamos. Bueno, esa línea a la mitad se llama Ecuador y precisamente porque esa línea, la mitad, pasa en Sudamérica, pasa en un país que le dijeron, bueno, pues vamos a llamar, si somos la mitad del mundo, pues vamos a llamar a nuestro país Ecuador, ¿sí? Entonces, ahí está, Ecuador. Vamos a entender un poquito más esto con los siguientes gráficos. Aquí está, ¿sí? Ahí está. ¿Ya ven? Aquí está prácticamente lo que yo les decía arriba de mí. Esa línea roja a la mitad, ¿sí? Es el Ecuador. Y si ustedes observan nuestro continente americano, ya lo ubicaron, ¿sí? En Suramérica, ahí pasa la mitad, pasa por África. Pero la parte de Suramérica, donde lo corta, ahí donde lo corta hay un país que se llama Ecuador. ¿Sí? Entonces, de esa línea del Ecuador hacia arriba del Ecuador es norte, hacia abajo del Ecuador será sur, ¿sí? Líneas imaginarias paralelas
hacia arriba y hacia abajo del ecuador. Por eso se llama ¿qué? Paralelos. Son los paralelos, ¿sí? Y forman también, se conoce como latitud. Un paralelo, líneas imaginarias así, ¿sí? Paralelas al ecuador, hacia arriba y hacia abajo. Son latitudes. De tal manera que si está arriba del ecuador es latitud norte. Si están abajo del ecuador son latitud sur. Bueno, estaba muy fácil, ¿verdad?, identificar la mitad del mundo, pero hacia así, hacia lo vertical, estaba difícil decir, bueno, aquí, sí, aquí es la mitad, pero la mitad, ¿hacia dónde? Entonces, trazaron una línea, o sea, dijeron, bueno, vamos a decir que la mitad o el cero va a pasar en este lugar y le llamaron, ¿verdad?, el meridiano de Greenwich, porque precisamente pasa en un lugar llamado Greenwich. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahora, según las coordenadas, es este y oeste. Del meridiano del Greenwich, digamos, hacia la derecha, ¿no? Es el este. Hacia la izquierda es el oeste. Norte, sur. Este y oeste. Aquí con la cámara, ¿verdad? Me confundí un poquito. Norte, sur. Este y oeste. Y así lo vamos a ver en la Rosa de los Vientos, en todos los planos, ¿verdad? Hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este, hacia la izquierda el oeste. Entonces, paralelos, latitud, meridianos, longitud, ¿sí? Latitud norte, longitud. Cuando hay la época de los ciclones se maneja mucho. El ciclón está posicionado en la latitud 16 grados norte, ¿no? En la longitud 80 este, ¿no? Hacia el este. Según donde esté, son coordenadas. Cada punto del planeta le corresponde, ¿verdad? Donde tú estás en tu ubicación, en tu localidad, le corresponde una coordenada, una latitud, una longitud, ¿sí? Tizimín tiene una, Mérida tiene una, Playa del Carmen tiene, Villahermosa, Tabasco, Comacalco, cada un lugar tiene un punto, una coordenada, ¿verdad? Ubicada en este plano llamado, ¿verdad?, precisamente paralelos y meridianos. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle para que vayamos viendo, vayamos entendiendo. Ahí está, ¿sí? Lo que yo les decía, la mitad del planeta, la mitad de la Tierra, ahí está, ¿sí? El cero horizontal, el ecuador, ¿sí? Latitud cero, ¿sí? La mitad vertical, ¿sí? Ese se llama, ¿qué? Meridiano, longitud. Latitud, paralelos. ¿Paralelos a qué? Al ecuador, ¿sí? Meridianos, es como la rebanada de la mandarina, son los meridianos, ¿sí? La longitud, ahí está, diferentes, 0, 10, 20, 30, 40, y se divide también en los grados, se llama grados, pero la división entre grado y grado se divide en, como el tiempo, en minutos y en segundos, ¿sí? Como los ángulos, también se acuerdan cuando estudiamos geometría, 45 grados, 38 minutos, 12 segundos, ¿no? Lo mismo son coordenadas, así se manejan también. Entre grado y grado hay minutos, ¿cuántos? 60, ¿no? Y segundos, ¿cuántos? 60 veces 3.600 segundos entre grado y grado. Por eso se maneja mucha precisión en todo esto. Bien, seguimos. Para ubicar un poquito más también todo esto, veamos un poquito más claro, ¿sí?
Hay una parte muy importante. En alguno de los cursos se mencionó, espero que hayan tomado esa lección, esa clase, ¿sí? De la ventana 1040. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa clase? ¿Recuerdan esa? El pastor Gabriel por allá nos ubica después entonces también en qué materia. No recuerdo yo ahorita exactamente en qué materia se dio, ¿verdad? Creo que el evangelismo o algo así. Se manejó la ventana 1040. Y la ventana 1040 precisamente, es que son esos 10, que son estos 40, ¿no? Precisamente, pues son las latitudes, ¿sí? De 10 arriba del Ecuador, entre 10 grados y 40 grados. Del lado, ¿sí? Precisamente del lado de, ahí está, el cuadrante que tiene que ver con África y tiene que ver con Asia. En ese espacio ¿sí? entre los 10 grados, ¿sí? Y los 40 grados, se decía que este misionero llamado Louis Bush, en 1990, ¿sí? En ese hemisferio oriental, dijo que hacía mucha falta, hace 30 años dijo, ahí hace falta llevar evangelismo, ahí hace falta predicar a Dios. África, por la diversidad de la grandeza del país, de lenguas, de culturas, pues era muy difícil evangelizar. Y Asia, precisamente por su cultura, por su islamismo, ¿no? O por sus diferentes culturas como Buda, el budaísmo, pues casi no había, o casi no hay, hoy en día, casi no hay cristianismo. Entonces él dijo, en esa ventana, como una ventana, en esa parte, en esa porción del planeta, ¿sí? En el hemisferio oriental, desde la latitud 10 a la latitud 40, 10 al 40, ¿no? En ese hemisferio hace falta evangelismo, ¿sí? Pero fíjate cosa curiosa. Déjame mostrarte algo que precisamente hace coincidir en ese hemisferio. Ahí están la latitud norte, las latitudes nortes, el Ecuador, 0 grados. Las que están en rojo, 10, 20, 30, 40, podemos ver los países, los países, ¿sí? Que necesitan, está Etiopía, Sudán, Chad, Nigeria, Senegal, ¿sí? Argelia, Libia, Egipto, son las partes, ¿verdad? El Congo, las partes del África, nos vamos a Asia, Arabia, Irán, Irak, Siria, un poquito más en medio, Afganistán, Pakistán, la India, China, Laos, Tailandia, ¿no? Camboya, todas esas partes casi no había o casi no hay iglesia cristiana, iglesia evangélica, por su cultura y por sus propias religiones. Pero te decía yo que mira, dentro de esa ventana, ahora en la otra parte del mundo, en otro cuadrante, dentro de esa franja de 10-40, mira, ¿ya viste quién está? ¿Quién está entre 10-40? Y específicamente, ¿no? Más o menos entre 15 al 30, que estamos entre el 10 y el 40. Sí, ahí está. Ahí está la cola de la sirena con todo y su bracito. ¿Y esa cola de sirena con su bracito quién es? Claro, México. ¿Qué quiere entender esto? Que también nuestro país, que también tu tierra, que también tu lugar necesita ser evangelizado. No tanto para cambiar una religión diferente a la que conocemos, sino que a presentar precisamente el evangelio conforme a las escrituras. Si tú te vas a India, por ejemplo, o te vas a África, en la ventana 1040, y le dices a algún negrito, algún chinito, ¿conoces a Cristo? Cristo, Jesús. Bueno, no sé cómo dirán, no, en su idioma. Ñe, año. No lo conocen. Pero si tú vas en esta ventana, ¿verdad? 1040,
allá en latitud 20 o 30, te vas a Hidalgo, te vas a Tabasco, ¿no? ¿Conoces a Cristo? Sí. ¿Conoces a María? Sí. ¿Sabes qué le pasó a Jesús? Sí, murió y resucitó, ¿no? Sí conocen a Cristo, sí conocen de Jesús, pero no conocen la verdadera manera de adorarla. Quiere decir que también necesitamos evangelizar. Vamos pues transformar o cambiar su mentalidad o lo que llamamos cambiar de religión, ¿no? La mayoría de nuestro país profesa el catolicismo romano, que sabemos que parte de ellos su error ha sido que la idolatría, ¿no? La idolatría y venerar, o ellos en su manera adorar, ¿no? A lo que no debe ser adorado. Entonces necesitan que se les presente la palabra y el evangelio de salvación mediante ¿quién? Mediante Jesús. Lo mismo que el otro lado del mundo, a los chinitos, lo mismo que a los negritos, a los africanos, a los de Camboya, a los de Vietnam, ¿no? Igual, también en nuestro país estamos en esa ventana que necesita ser enseñada y predicada. Y allá entonces formamos parte importante, los que hoy estamos conectados aquí. Tú formas parte importante de ese plan, de ese propósito de Dios, de saber, ya aprendí que en la latitud norte, desde 10 hasta el 40, hace falta ser evangelizado. Pero mira por allá, mira Yucatán, latitud 20 norte, pasa por Mérida, pasa por Campeche, un poquito más abajo. Necesitamos llevar y presentar a Cristo, presentar la palabra de salvación mediante realmente el verdadero camino para llegar al Padre, por medio de Jesucristo. Amén. Bien. Vámonos a cerrar un poquito más, ¿sí? De nuestro país, México. Bueno, más o menos ahí están, con más precisión, ¿verdad? Desde los 15 grados de latitud norte, porque estamos arriba del Ecuador, ¿sí? 15 grados arriba del Ecuador, más o menos empieza ya la colita de Chiapas, se ve la puntita de Chiapas, lo logran ver, ¿sí? 18 más o menos allá por Campeche, por Chetumal, ¿sí? Allá está el paralelo 20, latitud 20, pasa por Mérida, más o menos, ¿sí? Va subiendo, y esto hasta más o menos allá en Baja California, ¿verdad? Allá por Tijuana, hasta la latitud o los 32 grados. Entonces, podemos decir que México está entre el 15 hasta el 32. Un poquito más preciso de nuestra península, aquí podemos ver, por allá está, ¿verdad? La Bahía Chetumal, 19 grados. Abajito, ¿verdad? 21 allá por Mérida, 20 allá por Campeche, ¿sí? Eso es norte. Pero en cuanto a la longitud, ¿sí? Más o menos los 89 grados vienen partiendo la península hacia la mitad. Por ahí del 86 y medio, ¿verdad? Por Cancún, hasta el 92 por Villahermosa. Longitud, ¿sí? Oeste, estamos al oeste del meridiano de Greenwich, ¿sí? Analizando un poquito esto lo van a entender y quizás comprender un poquito mejor, ¿no? No es nuestro propósito de que tengan ustedes una certeza, ¿no? Pero sí saber de que hay líneas imaginarias en las cuales se ubican las posiciones o los lugares de la tierra. Israel tendrá su latitud, su longitud, ¿no? Jerusalén tendrá su latitud, el monte Sinaí tiene su posición cartográfica, si se le conoce, ¿no? Tiene su posición en el mundo. Pero fíjate cómo la tecnología hoy en día, bendito sea Dios, ¿sí? Que es precisamente esas coordenadas que son utilizadas y nos sirven mucho para tener y ubicar las posiciones cuando tenemos, por ejemplo, alguna
avisa de tormenta o de ciclón. Ustedes ven aquí, en esa cuadrícula imaginaria, pues va marcando, ¿verdad? Los grados 15, 20 y las longitudes 75, 80, 85. Y cada 2 horas, una oficina de Estados Unidos de meteorología se encarga de emitir un boletín en donde precisa el punto en el cual se encuentra el huracán, el ciclón, la tormenta tropical, la depresión, el ojo, ¿no? Y dicen, está en tal lugar. Y dicen, y se mueve, bueno, hace 2 horas estaba en tal lugar y ya se movió a tal punto. Y tardó en recorrer tanto tiempo. Por lo tanto, su velocidad, distancia entre el tiempo, está a 15 kilómetros por hora, dirigiéndose hacia el oeste o hacia el noroeste. Entonces, los meteorólogos o los entendidos de esto, pues nosotros proyectamos, si está avanzando 15 kilómetros por 1 hora, en 2 horas posiblemente esté aquí. En 4 horas posiblemente esté aquí. En 24 horas posiblemente esté aquí. Y podemos predecir o más o menos calcular la trayectoria. Por lo general, casi hay precisión en una predicción. Sin embargo, hace 20 años, que es esta gráfica, se refiere al famoso ciclón Isidore, ¿no? Que jugó con los pronósticos como no tienen idea. Se desplazaba de un momento, ya habíamos pensado que iba a librar la península porque estaba tocando eso que ven allá, la puntita de Cuba, se llama la región de Pinar del Río. Y decimos, una vez que tocó Pinar del Río, iba a seguir, se iba para el Golfo y se iba para Nueva Orleans. Pero este Isidore como que dobló, diga, un momento, me estoy pasando de Cancún, da la vuelta y regresa y pasa para el sur. Y todavía así pasa arribita de Cancún y dice, no, quiero llegar hasta Mérida. Y empezó a bajar más, inusual. Quiere decir que no es común que un ciclón se desplace por la península hacia el sur. Por lo general va hacia el noreste o noroeste, hacia arriba. Hacia arriba van yendo. Pero este Isidore, ¿no? Hizo así. ¡Bum! Por regreso. Volvió a subir para salir por Progreso, por allá por Celestún, por Chepchulup, se arrepintió, regresó un ratito más, otra vez, y volvió a salir y ya se enfiló, entonces, para salir, ¿no? Entonces, las coordenadas nos ayudan de alguna otra manera, poder ubicar y precisar, ¿no? Y quiero comentarles que aquí en la localidad, aquí en Tizimín, precisamente desde hace poco más de 20 años, ¿no? Yo soy una persona entendida de esta situación. Quiere decir que yo he analizado, y no soy meteorólogo, soy ingeniero, pero parte de mi trabajo, en mi trabajo secular, cuando trabajaba yo secular, yo tenía a mi cargo el resguardar o procurar la seguridad de hospitales. Y para mí era muy importante saber con precisión si ese meteoro, si un huracán iba a tocar tierra, por dónde iba a pasar, a qué horas o qué día o en qué momento, ¿no? Para ver qué medidas iba yo a tomar, que hay veces son medidas que cuestan o drásticas, ¿no? Hay veces nada más son prevención, hay veces tienes que dar una orden, evacúen y se me van todos. Tenía yo a mi cargo una clínica, un hospital que da precisamente en la orilla del mar, por allá por la punta de la península, se llama el lugar Las Coloradas, cerca del Cuyo. Entonces era un lugar muy vulnerable, de que pues ya había, bueno, Isidore lo destruyó, ¿no? Y esto, tiempos después, posteriores a Isidore, ¿no? Pues yo tenía que procurar y saber con precisión para tomar decisiones. Y de esta manera entonces no contábamos con internet en aquellos tiempos, ¿no? Y yo me basaba de reportes que daban la cadena CNN en inglés, que daba su aviso meteorológico, ¿no?
por la televisión, y desde Mérida yo hablaba y tenía una persona que se encargaba de estar pendiente de las coordenadas y la velocidad y me las pasaba. Y yo en la oficina tenía yo un mapita así como el que ven acá y yo iba yo colocando y poniendo, ¿verdad? La trayectoria pronosticando. Tanta era mi responsabilidad que llegué a tener también dar informaciones al Palacio Municipal, juntas reuniones. No existía, apenas estaba en formación lo que era protección civil. Entonces la gente en aquel entonces, como hasta hoy, ¿no? Te van y te salen con el por esto o te salen con la publicación del Face. Inminente, ¿verdad? Viene el ciclón, le pone el nombre del ciclón, ¿no? En 24 horas y la gente se desespera y el pánico y las cosas, ¿no? Y yo tenía muchos problemas por eso, porque a mí me hablaban y me decían, ¿qué ya hiciste? ¿Qué ya hiciste, no? Con las clínicas. Pues lo único que ya hice pues es ver que haya diésel para las plantas de emergencia, que todo esté bien y ya. Pero no has puesto que los cristales, que esto. Pues no. ¿Y por qué no lo has hecho? Pues porque no va a llegar, ¿no? Pero es que aquí dice en el periódico te está diciendo una información alarmista de 24 horas antes de lo que yo estoy viviendo hoy, ¿no? La foto que salía en el periódico, que sale en el periódico por esto, ¿no? Ahorita ya está más actualizado, ahorita sí está un poquito más preciso, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Pero en aquel entonces, sí, nos sentaban en Palacio Municipal y venía, por ejemplo, no sé, algún del Palacio Municipal y sacaba así sus boletines de la prensa o algo, y yo llegaba con mi mapa que tenía yo hecho pegado en una nieve seca, ¿no? Y les decía, me perdona, me da la palabra, ¿sí? Soy el ingeniero Jorge Sosa, y esto está aquí, así, y aquí, y aquí, y a tal hora, en estos momentos, a esa hora actual, se encuentra el ciclón en tal lugar, por lo tanto, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Medio, alerta, ¿no? No habían aquellas alertas, todavía no existían las alertas. Entonces eso me capacitó, me tuve que esforzar y aprender, de tal manera que hasta en fecha actual, aunque ya no ejerzo yo una autoridad dentro, ¿verdad?, de la comunidad, digamos, secular, pero sí soy una autoridad entre los pastores. Los pastores esperan y me preguntan en el grupo que tenemos de pastores de la localidad, ¿no? Siempre que hay algún evento, Pastor Jorge, ¿cómo va el ciclón? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿No? Y yo todos los días, determinadas horas, voy emitiéndoles mi opinión, les mando las imágenes, les mando datos, ¿no? Ellos también toman decisiones. O sea, se me considera a mí, o me considero yo, sin presunción, obviamente, ¿no? Yo tuve que hacerlo porque eso es de mi trabajo, ¿no? Me considero una persona con experiencia y conocimientos para poder darle seguimiento, ¿no? Y para poder pronosticar, obviamente ahorita con los recursos que tenemos se me ha hecho más fácil, ¿no? Para poder decir el ciclón llega, no llega, qué daños, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Para eso es importante las coordenadas. Obviamente, pues como pastores quizás les digo, a menos que en mi caso, ¿no?, que tengo una responsabilidad con los pastores de la localidad, pero prácticamente pues para ustedes es conocimiento general. Lo que nos interesa a nosotros es saber que en el planeta se marcaron líneas imaginarias, no existen. Si tú vas a Ecuador, nunca vas a buscar una línea que dice, esta es la línea del Ecuador. No hay, no existe. Líneas imaginarias, ¿no? A la mitad, luego arriba Trópico del Cáncer, Trópico de Capricornio, otras líneas también que han dividido nuestro planeta. Imaginarias, ¿sí? Bien, vámonos a continuar. Ahora, en tiempo actual, les decía yo que es muy fácil, porque mira, ¿tienes celular? Todos tienen el celular en la mano. Estás ubicado en este momento, en cualquier momento, ¿sí? Cualquier persona del mundo puede saber, obviamente, ¿no? Tu lugar y tu posición. La ubicación que mandas. ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación. O la mandas, pediste una pizza, ¿no? O pediste los panuchos o los salbutes, ¿eh? O los tamalitos de chipilín allá en Tabasco. Mándame su ubicación. Lo que estás mandando, claro, tú lo ves un globito rojo, ¿no? Y lo que sea. En realidad lo que estamos mandando o lo que la computadora toma
es precisamente los datos de las coordenadas, tu latitud, tu longitud, a cuántos minutos, a cuántos grados estás. Y eso entonces, esa ubicación lo hace por medio de los satélites, ¿sí? 3 satélites, bastan 3 satélites, si dos pueden ubicar, con 3, pero mira, casi no fallan, ¿no? Ese sistema de localización satelital se conoce como GPS. Y todos tenemos un GPS en la mano. Un celular prácticamente es un GPS porque ubica, ¿sí? No solamente con los satélites, sino con las antenas que son extensiones. Le mandan la información a los satélites, ¿no? Nuestra ubicación, ¿sí? En nuestra, precisamente en la latitud y longitud, nuestra ubicación en la cual estamos. Hay algunas aplicaciones en los celulares, si tú entras a bajar algunas de las aplicaciones, ¿no? Y ubicación geográfica, y vas a bajar unas ubicaciones, y así como una aplicación, y ¿dónde estás? Te va a decir, usted está ahorita en la latitud 21 norte, longitud 81 oeste, tantos grados, tantos minutos, ¿no? Una precisión. Ese es el sistema. Gracias a los satélites ahora, ¿sí? Que están girando también conforme nuestro planeta. Nuestro planeta gira, ellos también están girando. Orbitar se llama, ¿no? Y van ubicando cada uno de los lugares. Desde luego que pues ahora también ayudados con las antenas. No tengo señal. ¿Por qué no tienes señal? Porque no tienes una antena para celulares cerca, ¿no? Pero hay veces que en una ciudad tenemos varias antenas y nuestro celular capta, ¿verdad?, las diferentes antenas. Cuando no hay antenas, entonces sí entran la ubicación satelital, ¿no?, que es el GPS. Allá sí, pues, necesitarías algún aparatito más especial que sería un simple celular. ¿De acuerdo? La ubicación del sistema de... Ahí está. Bien. Pues hasta ahí la clase de hoy. Espero que dentro de todo esto que puede ser un poco confuso, ¿sí?, traten de aprender, ¿no? Ecuador, la mitad, ¿sí? Las líneas imaginarias paralelas al Ecuador son paralelos, ¿sí? Y es latitudes, paralelo, latitud, ¿sí? Ecuador, la mitad. Y los gajos, ¿sí?, horizontal, meridianos, longitud, ¿sí? Si están arriba, si la latitud o el paralelo está arriba del Ecuador, es norte, abajo, sur. Del meridiano de Greenwich a la derecha es el este, a la izquierda es el oeste. Nosotros en nuestro país siempre vamos a tener latitud norte, porque estamos arriba del Ecuador, y siempre vamos a tener longitudes oeste, porque estamos a la izquierda, al oeste del meridiano de Greenwich. Nuestro país, ¿sí?, desde México, ¿no?, desde Centroamérica hasta Canadá, será latitud norte y será longitud oeste. En otro cuadrante, por ejemplo en Europa, ¿sí?, tendrán longitud este, tendrán latitud, puede ser, por ejemplo, África, ¿no?, tendrán latitud sur, o Brasil o Chile, ¿no?, que están abajo de Ecuador, ellos van a tener latitud sur, porque están abajo del Ecuador. Bien, tarea, no se me van a escapar. Investiguen las coordenadas, muy fácil, la van a encontrar muy fácil, ¿no? Basta que la googleen, ¿no? Las localidades, las coordenadas de tu localidad, ¿sí? Por ejemplo, el pastor Vicente va a poner, ¿sí?, Carrillo, Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Y va a aparecer, ¿sí?, en que, por ejemplo, Tizimín se encuentra en 21 grados 8 minutos 33 segundos latitud norte y 88 grados 9 minutos 52 de longitud oeste. Ahí se encuentra Tizimín.
no va a ser la misma que Mérida. No va a ser la misma que Celestún. No es la misma que Celestún. Celestún tiene su propia... Bueno, yo estoy ahorita en una ubicación a 100 metros de aquí, ¿sí? A 100 metros va a ser otra coordenada, porque ya me corrí unos segunditos, ¿no? De la posición donde estoy. Entonces, vamos a ubicar entonces, tarea, ¿verdad? Las coordenadas de su localidad y las coordenadas de Jerusalén. Las coordenadas de su localidad, de dónde eres, dónde vives, dónde estás, y localizar también las coordenadas de Jerusalén, Tierra Santa. Muy bien. Y también vamos a investigar definiciones de tipos de relieve y partes geográficas. De los términos que son volcán, que es un volcán, ¿no? Sabemos que es un volcán, pero quiero que lo definan, ¿no? Algunos de nosotros, yo, bueno, por la edad, gente grande, yo creo que muchos hemos viajado por carretera o por avión o nos hemos desplazado, ¿no? Y conocemos un volcán, o al menos por tele, ¿no? Popocatépetl, Don Gregorio, ¿no? El Iztaccíhuatl, la mujer durmiente, ¿no? Los hemos visto, algunos hemos subido un poquito. Pastor Gabriel, tenemos una experiencia, ¿verdad? Una vez nos fuimos bajito allá del volcán Popocatépetl, hasta foto teníamos así, ¿no? Nosotros y el volcán atrás con nieve y todo. Conocemos lo que es un volcán. La definición, ¿qué es una peña? ¿Ah? Definición de peña, definición de peñasco. No es lo mismo peña que peñasco. ¿Qué es una península? Península Yucatán, península Ibérica, península de la California. ¿Qué es golfo? Golfo es el esposo, el novio de Reina la Perrita. Golfo es el que no trabaja, el oficio. No, golfo hablando en términos geográficos, ¿verdad? ¿Y qué es un desierto? ¿Qué es y sus características? ¿De acuerdo? Sencillita. Ya vieron que no les pongo todo lo demás, ¿no? Valle, sierra, playa, son muchos términos, ¿no? Pero más o menos tenemos la idea, conocemos de qué hablamos. Nada más quiero yo que tengan un poquito más de precisión en estos conceptos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No conocen ustedes o no he oído hablar de la peña de Oreb? Y si no sé qué es una peña, pues muchos menos voy a saber, ¿verdad? La peña o el monte Oreb. Y aquí entonces, a ver, voy a moverme un poquito. ¡Tarán! Ya me moví. ¿Sí? El monte Oreb, la peña de Oreb. Investiguen, mencionen. Allá en el monte Oreb, una voz que le decía. Al menos dos acontecimientos que hayan sucedido en el monte Oreb. La peña de Oreb. ¿Qué relación? Tan cerca, están lejos, se parecen, ¿no? Entre el monte Oreb, el monte Sinaí. ¿Por qué se dice que Oreb es el monte de Dios? ¿O dónde lo dice? ¿O quién lo dijo? ¿Ah? Ahí está. Ahí está la tarea importante. Las definiciones, pues claro, ¿no? Definición de volcán. Volcán es copiar y pegar, lo copio, lo apunto en mi libreta. Aquí nos vamos a meter entonces ya al concepto de la Biblia. Ya estamos hablando, la peña de Oreb, eso está en tal libro, ¿no? No vais a buscar en las cartas de Pablo, ¿no? Obviamente. No vais a ir a buscar en la tercera de Juan, o en la carta, ¿sí? De Pablo a los Corintios,
búscala antes, mucho antes, en la palabra. Entonces, acontecimientos que hayan pasado en el monte Oreb, ¿por qué se dice o dónde dice que es el monte, el lugar de Dios, el lugar sagrado? ¿Qué pasó, qué hay, o quién estuvo, o qué pasó, ¿no? Allá en Oreb. ¿Qué tiene que ver Oreb con el monte Sinaí? El monte Sinaí con Oreb, ¿no? Y obviamente, no solamente vas a decir, sino vas a poner, bueno, esto se encuentra en el capítulo 4, versículo tanto, primera, no lo dice allá, ¿no? Vas a poner precisamente las citas y los datos bíblicos que hablen de Oreb y por qué se dice que es el monte, el lugar de Dios, el lugar de Dios. ¿De acuerdo? Se quedará también allá, pueden investigar y si quedó un poquito confuso paralelos y meridianos, pues entra ya, pídele a uno de tus hijos o puedes entrar, por ejemplo, a YouTube, ¿no? Y ponerse en YouTube, ¿no? Paralelos y meridianos. Y allá con caricaturas y bolitas y todo, podrán dar un poquito más, ampliar un poquito más el concepto, ¿no? Para nosotros lo importante es saber de que dentro de la tierra, ¿sí? Así como la Biblia se les ocurrió buscar y ponerle rayitas, ¿no? Para hacer cuadritos y decir en este lugar, ¿no? Lo mismo entonces es con la Biblia, que le pusieron numeritos para que podamos ubicar. Esa es la importancia de tener una ubicación, ¿no? Y saber que nosotros en la mano tenemos una ubicación geográfica que es el celular. ¿Sí? La ubicación que estamos mandando. No creas que estás mandando, ay, estoy en la puerta de San Francisco, estoy en la puerta de Super aquí. Lo que estás mandando electrónicamente, ¿verdad? Son los datos y las coordenadas, ¿sí? De donde está uno y la computadora lo lleva, ¿verdad? Y lo va haciendo. ¿Cómo va haciendo? ¿Sí? Se va acercando, ¿verdad? Como dices, voy aquí, allá, voy de tal lado a tal lado, ¿no? Entonces los vamos haciendo, vamos ampliando y se va acercando el zoom, hasta que ya, pues, los programas y la información que tiene, lo que ha hecho Google, ¿no? Es ubicar y mostrarnos los lugares. Porque, no sé si ustedes han visto en alguna, yo lo he visto, no sé, como 3 o 4 veces he visto que pasa un cochecito, ¿no? Un cochecito, parece carro anunciador, como bocinas que no son cama en su techito, arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Pasa recorriendo las calles. Es lo que hace, traza y dibuja el famoso Google Maps, ¿sí? Si alguien lo ha visto, que lo comente por allá. Yo sí he visto ese carrito que una vez pasó por un tal lado, ¿no? Ese carrito, ¿verdad? Que parece como un carrito anunciador, no hace ruido ni nada, lo único que hace es recorrer y está filmando, está tomando fotografía de todo lo que está en la calle, ¿sí? Ese que yo sí los he visto, lo he visto como en 3 o 4 ocasiones, ¿no? Hace algunos años que se iniciaba esto, se anunciaba, era como, wow, decir, oye, fíjate que tal ciudad ya está en Google, ¿no? O sea, quiere decir que el carrito ya había pasado, ya había tomado y ya habían procesado la información. Ahorita, pues, casi la mayoría de nuestro país y localidades y del mundo ya han sido, ¿no? Pasadas y fotografiadas por este tipo de tecnología. Pero digo, en los inicios de todo esto era muy bonito. Una vez yo recuerdo que me escribió por un correo electrónico y me dijo, oye, ya sabes que Tizimín ya está en Google Maps. Sí, estoy hablando de eso como 15 o 20, entre 15 a 20 años, ¿no? Antes no existía, no había esa ubicación. Ahora sí ya la tenemos, ya es común, ¿no? Que haya. Bien, entonces ahí está, las tareas, te repito, vamos a ver. De todos modos, el pastor Gabriel se las va a enviar. Si quieres hacer captura, si quieres tomarle foto, copiar, investiga las coordenadas de tu localidad, latitud norte, longitud oeste, ¿sí? Va forzosamente, tu localidad va a tener latitud norte, va a tener longitud oeste. Lo que va a cambiar va a ser el 21 o el 88.
pero va a ser latitud norte, o no más va a decir 24, 8, 32, N. Sabemos que es latitud norte. Y va a tener 92, 10, 32, O, de longitud oeste. Siempre, porque en ese cuadrante del mundo estamos. Investigar definiciones de volcán, que es un volcán, que es una peña, que es un peñasco, que es una península, que es el golfo y que es un desierto. Y la siguiente, la que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que se refiere dos acontecimientos que hayan sucedido en el monte Horeb y qué relación tiene Horeb, Sinaí, y dar las citas bíblicas. Pues hasta aquí nuestra sesión de hoy, ¿sí? Ahorita pues no sé dónde me encontraré, ya por Mérida. Salimos a las pasadita a las 10 de la mañana, ¿sí? Y estaremos dirigiéndonos para atravesar a la península y salir hasta el estado de Chiapas. Nos vamos a Comitán. Bien, pues Pastor Gabriel te dejo al frente, ¿no? Que hagan la oración. Y muchas gracias a los que enviaron sus tareas, ¿sí? Las he estado revisando. Si por alguna situación no las enviaron, ponte al día, envíalas, ¿no? Y al inicio de la transmisión, pues ahí puse algunas, no todas, ¿no? Si no viste la tuya, si no viste tu dibujo, si no viste tu escrito, pues no te preocupes, ¿no? Lo importante es que yo le di el visto bueno. Pues hasta aquí les dejo, muchas gracias, Dios me los bendiga. Nos vemos próximamente, Dios mediante, la próxima semana. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la vista.